Hola, soy Javier, profe de clínica y vamos a compartir juntas este curso la parte de clínica de los trastornos psicóticos, que son los temas 4 y 5, los trastornos de ansiedad, tema 7, y los trastornos relativos al trauma y trastornos adaptativos, que son tema 9 y 10. Son una parte del material de clínica con muchísimo peso en el examen en cuanto al número de preguntas. Es verdad que desigual, porque el primer bloque, lo que serían los trastornos psicóticos y los trastornos de ansiedad, supone muchísimas preguntas en el examen todos los años, convocatoria tras convocatoria, y sin embargo el tema del trauma y el tema de adaptativos también lo preguntan en el examen prácticamente todos los años, pero con un peso muchísimo menor en cuanto al número de preguntas. Esto hay que tenerlo muy claro de cara al estudio, porque no podemos dedicar al mismo tiempo a temas que nos están suponiendo más de 10 preguntas por convocatoria con otros donde lo esperable es una pregunta o dos preguntas al máximo, ¿no? Entonces, es muy importante que cuando estéis estudiando una materia tengáis un ojo puesto en la parte final del manual donde viene el número de preguntas por convocatoria, donde vienen las preguntas, para que os vaya guiando, aunque nosotros, los profes de las asignaturas, también vamos a hacer este trabajo y desde luego es lo que vamos a hacer en clase. Vamos a distribuir el tiempo de forma que se reparta en función del peso que tiene en el examen un determinado tema, también su dificultad, evidentemente. Cuando vayamos a estudiar clínica, cualquiera de estos temas, a mí me resulta de utilidad tener un esquema mental que cree 4 apartados en cada uno de los temas, que es un apartado que lo tenéis aquí esquematizado como la primera columna de epidemiología y de historia, que es algo que suelen preguntar en el examen, aunque no con tanta importancia como el segundo apartado, que van a ser las características clínicas. Un tercer apartado, los modelos psicológicos y en ocasiones también biológicos. Y por último, el bloque de evaluación y sobre todo de tratamientos, ¿vale? Como la parte más aplicada de esa parte de clínica. Casi como una especie de checklist, después de estudiar un tema, tendríamos esos 4 puntos y tendríamos que ponerle un punto si consideramos que lo dominamos bien, después de haber hecho el estudio y que tenemos claro cuáles son los datos epidemiológicos que debemos conocer de un determinado grupo de trastornos, sus criterios diagnósticos y características clínicas, los modelos al respecto y las líneas de intervención que hay, ¿vale? Si cuando hemos leído un tema y lo hemos subrayado, vamos haciendo esa revisión por apartados y de repente nos damos cuenta de que no dominamos bien cuáles son los modelos que hay detrás, habría que volver atrás y echar un poquito de tiempo para repasarlo. En el esquema que tenéis de fondo, por poner algún dato concreto, hemos estructurado todos los contenidos del tema 4 y del tema 5, que es el de los trastornos psicóticos, atendiendo estos bloques, un poco para hacernos una idea, ¿no? Entonces, como veis, en la primera columna, aparte de algunos hitos históricos en el desarrollo, en este caso, de los conceptos relativos a la psicosis, tenemos los datos de los estudios epidemiológicos. Ahí nos vamos a concentrar en todos los trastornos en 3 elementos. La incidencia de los trastornos, esto es la prevalencia, la ratio por sexos y el momento de aparición de los trastornos dentro del ciclo vital, que nos suelen preguntar, bueno, pues en los distintos bloques espectros psicopatológicos, ¿vale? Entonces, esos datos normalmente tienen como referencia las preguntas del examen PIR el DSM, las últimas convocatorias, cuando han preguntado esto, es en base a datos del DSM-5 y es verdad que manuales de textos universitarios como el BEYOC utilizan también esta referencia, ¿no? Estudios como el NCS, que son estudios epidemiológicos hechos en Estados Unidos y que son los que recoge luego la APA y el DSM. Bueno, pues eso sería un primer bloque. Un segundo bloque sería meternos en las características clínicas. Esto, por supuesto, van a ser los criterios diagnósticos, los diagnósticos de las clasificaciones categoriales DSM-5 y CIE-11, ¿no? Tenemos que conocerlos y en las últimas convocatorias está siendo bastante relevante también contestar preguntas sobre diagnóstico diferencial, que implica conocer los criterios diagnósticos de unos y de otros trastornos para poder ver cuáles serían los criterios de exclusión. Bueno, pues también hay que trabajarlo cuando estéis leyendo que esa parte de la comorbilidad, del diagnóstico diferencial, nos pase desapercibida y que nos quedéis solo con los diagnósticos. Y también, muy importante en las últimas convocatorias, salirnos de las clasificaciones internacionales y acercarnos a los modelos dimensionales, que son los que proponen pues, los textos más psicológicos, que en el caso de la psicosis sería olvidarnos del diagnóstico de esquizofrenia y pensar en las dimensiones propias de la psicosis, ¿no? De síntomas positivos, de síntomas negativos, de desorganización, de la dimensión cognitiva, de la dimensión afectiva.
también lo tenéis muy trabajado en los manuales y lo vamos a trabajar muchísimo en clase porque es relevante para el examen. Una vez que dominamos las características clínicas y la epidemiología, pasaríamos a los modelos. En el caso de la psicosis, los modelos biológicos han tenido y siguen teniendo mucho peso, pero desde luego en el examen PIR, por la parte que nos toca, son sobre todo los modelos psicológicos, ¿no? Entonces haremos una revisión, igual que tenéis en el manual, en la clase, para conocer los conceptos más complicados, que cuesta más estudiar porque son más difíciles muchas veces de entender y que cuando lo estéis estudiando en el manual os cueste menos. Y el último bloque, que cada vez va teniendo más peso, pensad, por ejemplo, que en la última convocatoria, en la parte de psicosis, la mitad de las preguntas de clínica muchas veces está siendo de esta parte de tratamientos, incluso más, ¿no? Que incluso podríamos añadir no solo tratamientos, sino evaluación y tratamientos. En la última convocatoria ha habido una pregunta de evaluación de la psicosis, otra de evaluación del trauma, ¿vale? Lo vamos a repasar también en clase, lo tenemos en el material. Como el peso específico de esta parte de tratamientos cada vez es mayor, por primera vez en los manuales, en esta edición 2022, hemos separado la parte de tratamientos en un manual diferente que nos permita pues, hacer un estudio más centrado exclusivamente en este bloque y luego también tener las preguntas separadas e aisladas al final del manual para hacer el repaso. Entonces, es muy importante centrar el estudio de tratamientos de forma muy exhaustiva y dirigida a las preguntas del examen y para eso tenéis las preguntas al final del manual. Y en las últimas convocatorias nos estamos encontrando muchísimos tratamientos muy nuevos, aproximaciones nuevas que a veces ni siquiera vienen en las guías de práctica clínica porque todavía no tienen todo el rodaje experimental para poder hablar de la evidencia que las apoya, ¿no? Combinado con tratamientos clásicos que llevan años y años preguntando en el examen. ¿Vale? Entonces, bueno, yo creo que esto nos organiza un poco la cabeza cuando estudiamos la parte de clínica, que es súper extensa, epidemiología, características clínicas, modelos y tratamientos. Antes de las clases es importante que os leáis el manual y que vayáis subrayando en relación con estas áreas y que luego ya, pues, en clase podamos profundizar en ellas, clarificar las dudas que tengáis y tener la sensación de dominio. He hecho otro esquema con la misma estructura para el tema 7 de ansiedad, que os decía que también lo preguntan muchísimo en el examen. Y bueno, veis que es un poco la misma idea, ¿no? Ir repasando esas 4 áreas y quería hacer una referencia también a esto que tenéis al final del esquema, que es los tratamientos transdiagnósticos, que si bien no es algo específico de la ansiedad, porque como su propio nombre indica, incluyen distintos aspectos psicopatológicos, bueno, pues parece que cada vez tienen más peso los textos universitarios y así lo reflejan preguntas de las últimas convocatorias, ¿no? De las 4 últimas convocatorias donde han aparecido programas transdiagnósticos como el protocolo unificado de Barlow. Por eso, en ese manual de tratamientos, ¿no? Que decíamos que hemos separado de la parte de clínica para incidir más, hemos creado un tema específico de tratamientos transdiagnósticos que también trabajaremos en clase cuando estemos viendo la parte del tema 7, que es esta relativa a la ansiedad, ¿vale? Eso sería un poco la diferencia, a lo mejor a subrayar respecto de la parte de psicosis. El tema del trauma, podríamos aplicar la misma plantilla. Es verdad que aquí los datos de epidemiología no nos han preguntado nunca, porque claro, el trauma tiene mucho que ver con condiciones histórico-sociales que va a hacer que las diferencias de unas muestras a otras nos hagan un mapa del perfil sociodemográfico de la incidencia del trastorno estrés postraumático muy distinto. No lo han preguntado nunca, pero bueno, también podemos tener unas líneas generales en la cabeza por si acaso. Y luego, lo que más han preguntado, características clínicas, ¿no? Los diagnósticos diferenciales entre el trastorno de estrés agudo, el trastorno de estrés postraumático y los modelos muy poquitos, sobre todo tratamientos. Tratamiento mucho, también, como pasaba en los temas anteriores, que tenemos reseñados, ¿no? Sobre todo en las 2 líneas estratégicas fundamentales en todas las guías de práctica clínica, que en el caso de las respuestas postraumáticas es la exposición y la terapia cognitiva y algunas variantes, ¿no? Como pueda ser el MDR. Bueno, pues todo esto también lo tenéis muy bien explicado en el manual y nos detendremos en clase, aunque no gastemos tanto tiempo como los bloques anteriores por el número de preguntas que generan. Y el último tema que trabajaremos es el tema 10, trastornos adaptativos, preguntas muy centradas solamente en las características clínicas. Aquí podríamos obviar lo de la epidemiología, ya que los trastornos adaptativos ni siquiera salen en los estudios epidemiológicos en población general internacional más importantes, como por ejemplo el que comentábamos antes, el NCS, o en Europa, ¿no? El SMED, no los incluyen.
Tampoco el tratamiento, porque al ser un espectro psicopatológico inespecífico en cuanto a los síntomas, no hay un tratamiento concreto, ¿no?, hacia el que dirigir, dependerá de la clínica de la persona. Entonces, exclusivamente conocer los criterios diagnósticos del DSM-5, las novedades de la CIE-11, y con eso estaríamos más que preparados para responder las preguntas del examen. Bueno, pues con estas orientaciones generales nos tocará currar y nos vemos enseguida en las clases. Os mando un saludo. Hasta luego.